Pero si volteamos a ver toda la historia de la humanidad, es la primera vez que podemos hablar de una creación de riqueza certera, a pesar de los esfuerzos que ha habido por demonizar, digamos, la libre transacción entre dos individuos y los mismos gobiernos interrumpiendo este proceso, sobre todo los gobiernos latinoamericanos, porque tanto la derecha hipócrita de los años 90, que en teoría nos vendió libre mercado, porque entendamos que capitalismo es libre mercado, en los años 90, si volteamos a ver la manera en que se hicieron las privatizaciones o las concesiones de diferentes empresas, no hubo tal libre mercado, porque el libre mercado es libertad de que todo el mundo pueda venir, competir, poner su empresa. Aquí lo que se dieron fueron concesiones monopólicas para los amigos de los presidentes. Y eso obviamente lleva a un hartazgo social que inicia en Venezuela en 1998 con un proyecto que supuestamente venía a reivindicar lo que durante siglos no se había reivindicado, que era otra vez esa inclusión. Pero podemos ver en Venezuela, como ya podíamos haber visto en Cuba, como hemos podido ver en Brasil, como estamos viendo en Nicaragua, que la pobreza continúa y que en lugar de que se haya abolido ese sistema de clases, sigue habiendo una clase dominante, solo que resultan siendo personas que cooptaron el Estado, que destruyeron su institucionalidad republicana para hacerse del poder y el dinero también. Ahora, supuestamente a lo largo de nuestra historia y por todas estas malas experiencias que hemos tenido atravesando todos los sistemas, hemos establecido una caterva de leyes y reglas sobre reglas y más reglas sobre las reglas que ya se hicieron, pero por más reglas que hacemos, la cosa no se organiza, no nos organizamos y no tenemos como un camino claro por el cual transitar. ¿Por qué el latinoamericano necesita tanta regla? Nadie necesita tantas reglas, sobre todo en países donde aún nos azota el analfabetismo y donde la escolaridad no llega para cualquiera. Realmente sociedades que tienen pocas reglas, pero que son reglas claras y que respetan los derechos individuales, pueden funcionar de una manera más eficiente con un, digamos, decálogo de reglas básicas que pudieran en primer principio respetar la vida, la libertad y la propiedad. Como repito, si tuviéramos de las pocas leyes que garantizaran que a las personas cuya vida se está viendo amenazada, ya sea pues de una manera directa por un pandillero o por una violación sexual, y tuvieran justicia pronta, pues entonces veríamos que cualquiera que quisiera arremeter contra la vida de alguien se la pensaría dos veces. Lo mismo ocurriría con la propiedad privada. Pero ¿qué pasa cuando el mismo gobierno se legisla para tener discrecionalidad sobre qué vidas valen más que otras o sobre qué libertades valen más que otras? Entonces terminamos con muchísima legislación. Por ejemplo, en mi país, Guatemala, hay 70,000 reglas. 70,000 reglas, 70,000 leyes que no conocen ni los mismos diputados, ni los mismos funcionarios, y cada vez es hacer más leyes. Y se hacen leyes antipandillas o se hacen leyes anti-asesinato de mujeres, cuando ya la Constitución garantiza supuestamente el derecho a la vida. Pero ¿qué pasa? Cuando uno analiza hacia dónde se están yendo los recursos del gobierno, en mi país, de cada 100 quetzales que se pagan en impuestos, resulta que solo 2 quetzales se van a seguridad y justicia. Entonces, en el 98% de los casos, ni la seguridad ni la justicia son la prioridad en un país donde precisamente ¿quién va a poder avanzar si sus derechos individuales no están siendo garantizados? Entonces, en América Latina preferimos las soluciones rápidas, esos parches de regalar bolsas de comida, de dar bonos a las madres solteras, cuando lo fundamental, la raíz de lo que un ser humano necesita para desarrollarse, no está siendo garantizado en esos derechos individuales. Ahora, vamos al meollo del asunto, por supuesto, desde mi punto de vista, y quisiera su opinión sobre el tema. Si hemos pasado por absolutamente todos los sistemas, digamos, las alternativas que hay supuestamente para salvar la patria en cualquier parte del mundo, en otras partes funciona, aquí no funciona, y hablo a nivel latinoamericano, ¿no cree usted que el principal problema que tenemos es la corrupción? Es decir, no importa si somos capitalistas, socialistas, guerrilleros, revolucionarios, socialistas del siglo XXI, nuevos capitalistas republicanos, póngale el nombre que usted quiera, pero mientras en Latinoamérica estemos dominados y gobernados por la corrupción, no vamos a ir a ninguna parte.
obviamente en países donde ser empresario y donde arriesgar el dinero propio se sataniza, porque claro, ¿no? Ser empresario, y el empresario puede ser el que tiene el puestito en la tienda de la esquina o el que ya tiene un gran capital acumulado, no importa, todo el mundo que agarra dinero de su bolsillo y arriesga de su propia plata para poder sostener a su familia es un empresario. Si en nuestros países el ser creador de riqueza se sataniza, se demoniza, pues entonces la manera más rápida de hacer plata se vuelve o ser narcotraficante, o ser delincuente, o volverse político, porque entonces el botín del Estado le permite a uno hacerse de riqueza sin tener que arriesgar nada, porque ya no es el dinero que uno pone de su propio bolsillo. Por eso es que las empresas estatales siempre son ineficientes, porque primero no tienen competencia, con lo cual, por más ineficientes que sean, siempre van a quebrar. Y aunque quiebren, van a seguir existiendo, porque pueden trabajar bajo pérdida. Al fin y al cabo es el ciudadano que está poniendo su dinero a través de impuestos para que esta empresa siga. Entonces, obviamente, cuando no hay riesgo, tampoco hay ninguna voluntad de ser eficiente o de ser productivo. Y todo el mundo es mucho más cuidadoso con el dinero propio que con el dinero de los demás. Entonces eso es lo que vemos con los gobiernos en América Latina. Es fácil volverse corrupto. Hasta la Madre Teresa de Calcuta o el más moral de los jóvenes, al entrar a ese sistema, se vuelve corrupto porque las leyes están diseñadas para enriquecerse a través del gobierno, mientras al mismo tiempo ser empresario es satanizado y demonizado. Entonces en América Latina tenemos que tomar decisiones desde la sociedad civil, no tanto desde el gobierno, y venir y ponernos a pensar cómo podemos crear riqueza si siempre estamos hablando de distribuirla, y a quienes ponemos para que la distribuyan les damos el poder absoluto sobre nuestra plata para que entonces se la puedan gastar en lo que ellos quieran. Y hay países que están creciendo en apariencia. Uno ve carreteras, uno ve puertos, uno ve hospitales, uno ve aeropuertos, pero también deudas públicas disparadas, hasta 4 o 5 veces las deudas que estaban antes de que arranquen. ¿Quién va a pagar eso? Porque es muy bonito venir y poner desarrollo aparente cuando eventualmente alguien va a pagar esas consecuencias. Había un economista francés, Federico Bastiat, que hablaba precisamente de lo que se ve y lo que no se ve. Entonces en América Latina se ve apariencia en desarrollo, bolsas de comida que se le regala a la gente pobre, que igual no sirven de nada porque es regalar pescado, no es enseñar a pescar, no es garantizar fuentes de empleo. Y al mismo tiempo se ve un desarrollo aparente en infraestructura, pero lo que no se está viendo es quién lo va a pagar a la larga. Entonces, lo que tenemos que entender en América Latina es que el individuo es la minoría más pequeña que hay. Antes de hablar de grupos que quieren privilegios, tenemos que comprender que cada ser humano tiene dignidad por sí mismo y tiene el derecho a que su vida, su propiedad, o sea, el fruto de su esfuerzo y sus libertades sean garantizadas. Si esas tres cosas nosotros analizamos la historia de América Latina, vamos a ver que no han sido garantizadas, por más promesas que se hagan de un lado o del otro. Pero también, solo Gloria, para terminar, perdón, es responsabilidad del ciudadano limitar entonces las funciones del gobierno y redireccionarlo hacia donde quiere ir. Y eso acabaría con la corrupción, porque como digo, para mí podemos poner en el papel el mejor de los sistemas, pero mientras en el Ecuador, en Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina haya corruptos que se toman el poder, no vamos a ir a ninguna parte. Es decir, existe una salida dentro de lo que usted plantea, esta república de la que usted habla. ¿Cómo hace para formar esa república sin corruptos? Mire, es cuestión de limitar el gobierno, porque aquí lo que pasa, pongámoslo con un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender en casa. Hagamos de cuenta que tenemos un niño que está yendo a la escuela, pero no está sacando buenas notas, es decir, está siendo ineficiente. Supongamos que el gobierno latinoamericano es lo mismo, está siendo ineficiente, nos está demostrando que por más libertades que le damos y por más poder que le damos, nos defrauda y nos corrompe. Pero nosotros a ese niño, en lugar de hablarle, de limitarle las horas de juego, lo dejamos que haga lo que le dé la gana. Le seguimos dando horas de televisión, horas en los videojuegos, que salga a jugar con los amiguitos sin ningún problema.
¿qué va a pasar? Pues que ese niño no va a aprender su lección. Y lo mismo ocurre con los gobiernos latinoamericanos. Nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de que nos roban, nos quejamos de que nos ven la cara de tontos, pero no estamos dispuestos a limitar el poder del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Le delegamos al gobierno deportes, salud, educación, cultura, arte, seguridad, justicia, por ahí tirados, ¿verdad? Porque siempre eso es lo último. Bonos para las madres, derechos para esto. Y le damos tanto poder y le abrimos tantos espectros que en todos esos espectros nos puede robar. Entonces lo lógico sería que si hemos abierto tantos espectros, hay que empezar a quitarle responsabilidades al gobierno, dejarlo con pocas responsabilidades y las más fundamentales, que en una república son seguridad y justicia, y empezar desde ahí a vigilar que no se roben el dinero. Y cuando el gobierno nos demuestre que en esas dos cosas puede ser eficiente, pues entonces hablemos y dialoguemos democráticamente qué otras cosas se le pueden dar al gobierno. Pero seguirle teniendo todas las tareas va a ser imposible controlarlo de esa forma.